Conmemoración histórica mapuche. ¿Qué es el Pacto o Acuerdo de Quillen de 1641? Parlamento en español. Gustavo Collard en mapudungun. Sus lecciones, conclusiones y desafíos que comprometen el rol de las municipalidades. Punteo de ideas principales. Primero, el hecho del pacto como voluntad política de convivencia pacífica registrada en la historia de Chile. En segundo lugar, legítima propuesta de conmemoración histórica mapuche convocada para los días 6 de enero de cada año. Y en tercer punto dice, fundamentos para la construcción de un monumento histórico mapuche en Lautaro y un templo mapuche en Padre Las Casas. En cuarto lugar, justificación jurídica, política y educativa en cuanto a una conmemoración histórica mapuche. Y en quinto lugar, llamado a las municipalidades para asumir el rol que le asigna la Ley Orgánica Constitucional en relación con los intereses de las organizaciones sociales de cada comuna. Presentación. La intencionalidad del presente trabajo es proponer y consolidar una modalidad especial de educación cívica y organizativa del pueblo mapuche, consistente en fijar una fecha de convocatoria anual de significado histórico para dicho sector de la población nacional. Contempla en general dos aspectos centrales. Por una parte, desarrollar una nueva tradición étnico-cultural mapuche que tenga como fin realizar cada año un encuentro organizado de diversas comunidades mapuches con sus dirigentes y delegaciones regionales o nacionales en un lugar histórico. Y por otro, crear voluntad cívica de las autoridades políticas, administrativas e institucionales para la construcción de un monumento a la historia del pueblo mapuche que sirva como centro y método sociológico masivo de restitución anímica y reconstrucción moral de estos ciudadanos chilenos de origen distinto a los otros existentes en el país. El hecho del pacto como voluntad de convivencia pacífica registrado en la historia de Chile. Autores como Sergio Villalobos, Jaime Eizaguirre, Carlos Fortín Gajardo, Floridor Pérez, en sus respectivas obras, y los autores del Diccionario Histórico de Chile, entre otros, registran y reconocen el Pacto de Quillen o Quillén, como un hecho que efectivamente tuvo lugar en la historia de Chile. Todos concuerdan que ocurrió en ese lugar el 6 de enero de 1641, que fue una inteligente negociación política entre españoles y mapuches para terminar con la guerra y preferir la preservación de la vida, y que en lo fundamental significó la virtual constitución del Estado araucano, libre y soberano ante el imperio español
dominante en esa época. Así, el pueblo mapuche fue la primera nación independiente en América, confirmando la frontera de su territorio entre los ríos Biobío y Calle Calle, esto es, entre Concepción y Valdivia. Solo después, a más de un siglo, aplicará idéntico modelo libertario los Estados Unidos al luchar y lograr su independencia del Imperio inglés en 1776. Por eso, hasta principios del siglo XIX serán las dos únicas naciones soberanas en todo el continente. Copiamos a continuación una versión del relato histórico de este Parlamento. Pacto, acuerdo, testamento, convenio, consenso o paces entre antiguos españoles y antiguos mapuches, en sus detalles principales. En su libro Y así nació la frontera, entre comillas, el profesor Ricardo Ferrando Keun, bajo el subtítulo Gobierno del Marqués de Baides, don Francisco López de Zúñiga, en la página de 202-207 de su libro indicado, dice: estaba convenido entre los caciques y el gobernador que las paces que iban a celebrar tuvieran lugar en el punto descampado y céntrico de la frontera, que los españoles llamaron Quillín y que hoy se denomina Quillén, lugar entrado por los ríos, encerrado, por los ríos esteros Perquenco y Quillén. Esta región hoy está dividida en un buen número de fundos de gran producción. Entre comillas, todos los sacerdotes que acompañaban en esta ocasión celebraron la Santa Misa, teniendo como intención especial suplicar a Dios por el éxito de estas paces. El gobernador se adelantó con 150 capitanes brillantemente uniformados en sus cabalgaduras hasta una gran ramada preparada para el efecto, formando 65 caciques, entre los que figuraban con especial nombradía Linco Pichún, Antigüeno, Liencura, Antonio Chicahuala, hijo de Española, y Guayquillauquén. Ocupó el marqués el lugar de preferencia y habló al concurso de indígenas por el intérprete general y capitán don Miguel de Ibancos. Se adelantó el cacique Antigüeno con una rama de canelo y pronunció algunas frases alusivas de la ceremonia. Hizo traer 20 chilehueques que mataban de un golpe de macana y luego les abrían y sacaban el corazón y con la sangre rociaban la rama de canelo que portaba Antigüeno. Luego se sentaron alrededor de los animales muertos
y varios caciques pronunciaron largos discursos. Las bases de estas paces consistieron en que los indios conservaban su independencia completa y no podían ser atacados en sus domicilios, ni reducidos a esclavitud. En cambio, quedaban obligados a devolver los cautivos españoles que retenían en su poder y a permitir la entrada a sus tierras de los misioneros. Por último, reconocían en abstracto la soberanía del rey de España y obligaban a combatir a su favor cuando se tratare de una invasión del territorio por extranjeros. Tanto el gobernador como los jesuitas escribieron al rey acerca de las paces de Quillín. En España, el rey ratificó lo obrado por cédula del 29 de abril de 1643. Esto aparece en la página 202 y 205 del libro antes mencionado. Luego de este pequeño trozo histórico, aprendemos. Letra A. A Quillín o Quellón, elegido por el efecto por ser lugar central y neutral. Letra B. El nombre del gobernador español y los nombres de algunos caciques mapuches entre los 65 más representativos. Letra C. La solemnidad de tan significativo momento la constituyeron las respectivas súplicas a Dios conforme al sacramentalismo católico español y al ritualismo mapuche, sin tiempos en que no existía entre españoles y mapuches ni ateísmo ni ateos. Letra D. La voluntad de entendimiento entre ambas partes derribó la barrera del idioma, para lo cual se dependió de la interpretación leal del lenguaraz Miguel Ibancos. Letra E. Los mapuches conservaron su independencia completa durante 242 años hasta la pacificación de la Araucanía iniciada en 1859 y consumada en 1883. Esta por voluntad militar del Estado de Chile. Y letra F. El rey de España oficializó o ratificó el Pacto de Quillen mediante cédula del 29 de abril de 1643. Además, este pacto de soberanía territorial mapuche fue conocido por otras naciones europeas colonialistas. Así, por 1643, los holandeses desembarcaron en las ruinas de Valdivia, comillas, y procuraron ganarse la alianza de los araucanos, pero estos acababan de celebrar la paz de Quillín y no quisieron romperla. Cierre comillas. Claro está, todo el pueblo mapuche de ese tiempo, entre Concepción y Valdivia, sin radio, diario ni televisión, estaban informados del tratado con los españoles. También en Francia se sabía
de la independencia de la nación mapuche. Por eso, un jurista francés llamado Aurélie Antoine de Thunens quiso hacerse rey de la Araucanía por el año 1860. Tal hecho, junto a otros, apuró la acción militar chilena de conquista del territorio mapuche para incorporarlo a la República, acción que termina con la fundación de Fuerte Cunco en 1883. Segundo punto, legítima propuesta de conmemoración histórica mapuche convocada para los días 6 de enero de cada año. Esta se ajusta a los siguientes objetivos generales. Número 1. Superar la idea de un determinismo histórico al conflicto irremediable. Porque no es cierto que toda vez que los mapuches se reúnen sea para sublevarse contra el Estado. Asimismo, superar toda utilización de la ignorancia como estrategia política o método sociológico en perjuicio de la dignidad humana de un sector étnico de compatriotas chilenos. Número 2. Reconocer en el Pacto de Quillen del 6 de enero de 1641 un legado de profundo civismo efectuado entre los antiguos mapuches y los antiguos españoles, raíces principales de la nacionalidad chilena. Y número 3, fortalecer la convivencia civilizada entre unos mismos ciudadanos chilenos que habitan en un mismo Estado de Derecho, esto es, entre mapuches y no mapuches en la sociedad chilena actual. Y número 4, comprender el sentido de los ritos y ceremonias del Guillatún como antigua expresión y ordenamiento natural del sentimiento religioso mapuche, en tanto respuesta propia a la intuición y percepción de la existencia de Dios, que hasta hoy llaman el Chen, o también Benechen, y que invocan en tales solemnidades. Asimismo, validar la respuesta del Evangelio en el plano histórico, Israel y Jesucristo, al sentimiento religioso universal, Oriente y Occidente. Número 5. Añadir a la conciencia étnica mapuche la conciencia de ciudadanía chilena a través de la modalidad de una convocatoria anual para el encuentro real y práctico con el conocimiento de su pasado histórico cultural y facilitar también el encuentro del individuo consigo mismo. Número 6. Aplicar en términos prácticos y consecuentes el mandato de la Ley Indígena 19.253, que reconoce y promueve el conocimiento sistemático, así como la protección del patrimonio arquitectónico, arqueológico, histórico y cultural de los indígenas. Artículo 28, letra F. Y
Último punto, 7. Valorar la conciencia jurídica internacional respecto a los pueblos indígenas, en cuyo mérito las Naciones Unidas han establecido el Decenio Indígena Internacional 1994-2004. Tercera parte. Fundamentos para la construcción de un monumento histórico mapuche en Lautaro y un templo mapuche en Padre Las Casas. Contar con instancias objetivas perdurables en el tiempo que permitan centrar la atención en hechos visibles y palpables por los que se demuestre la efectiva voluntad de las autoridades de tener a la vista el pasado, presente y futuro de los actuales hijos del pueblo mapuche. Tercera parte, número 1. Monumento histórico. Tuculpa Nie Yam. Tenemos que hacerla y tenemos que escribirla. Por eso, la construcción de un monumento en este lugar, especialmente destinado a recordar, conocer e interpretar la historia del pueblo mapuche, funcionará tanto como una forma de hacer y escribir nuestra historia de mapuches y chilenos, así como un centro en la vida de nuestro pueblo, al darle sentido práctico a la convocatoria de encuentro anual mapuche a las orillas del río Quillem en la fecha del 6 de enero. Porque después de 361 años desde aquel pacto solemne, la población mapuche no ha desaparecido, ni se ha extinguido. Existe todavía en un número aproximado de 1 millón de personas y es mandato de los tiempos y las circunstancias actuales encontrar y reconocer para estos compatriotas en el proyecto de desarrollo y bienestar de esta patria de todos un espacio adecuado y digno para ellos en la sociedad civilizada de hoy. El monumento contempla un espacio cerrado de unos 100 por 20 metros, correspondiente más o menos al espacio rectangular que ocupa el lugar sagrado mapuche en que se realiza el Guillatún. Tendrá un portón de ingreso por cada uno de los 4 lados, representando 4 ciencias de la cultura, por donde se ingresa al conocimiento de la verdad. En el lado este, la teología. Al lado norte, la antropología. Lado oeste, sociología. Y sur, historia. Y cada una con una inscripción clave que irá sobre el portón correspondiente. Al interior, hacia el lado este o Puel Mapu, se levantará una construcción representativa del Rehue sobre un gran círculo representativo del Cultrum, indicando su cosmovisión del Meli Nom o Huitram Mapu, esto es, las 4 partes de la tierra. Tercer punto, número 2. Templo mapuche en Padre Las Casas, comillas, Guillatú Erruca, cierre comillas. Su construcción tiene el mismo sentido de monumento a la antigua y natural religiosidad mapuche y conmemorativo a la vez del padre Bartolomé de las Casas, defensor de los indígenas latinoamericanos en el nombre de los valores cristianos. Porque la religión es la que forja y desarrolla los valores humanos y culturales desde la intimidad de la conciencia individual.
Todas las religiones son diversas y relativas en cuanto a sus formas rituales, pero todas son absolutas en cuanto a su necesidad moral e intelectual. Todas buscan la respuesta definitiva en el absoluto de Dios y se dirigen a Él. Ahora bien, perfectamente Dios pudo haber tomado su propio camino para responder y satisfacer a esas necesidades de sus criaturas. Con razón, Oscar Cullmann dice, comillas, la ofensa del Evangelio es su pretensión de que debemos tomar esta línea angosta de historia sagrada como clave de toda la historia, cierre comillas, considerando la historia de Israel, Antiguo Testamento, y de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Ofensa inicial para griegos y romanos antiguos, para ingleses y españoles contemporáneos, pero hoy parte esencial de sus respectivas identidades culturales. Será inevitable que el Evangelio inicialmente aparezca también como ofensa a la cultura del pueblo mapuche. Después será también el mejor fundamento de su dignidad y derechos, sabiendo que, comillas, el bien solo se logra mediante un esfuerzo consciente y educado, cierre comillas, y que, comillas, el bien histórico es el florecimiento de la persona humana, cierre comillas. Esto lo dice Jacob Burckhardt. Nada más justo y humano que un hermoso templo destinado a estos fines por el Estado de Chile para el pueblo mapuche. El espacio solicitado para su instalación no puede ser menos que de unos 30 por 60 metros en el radio urbano de Padre Las Casas. Ambos monumentos, levantados a la historia y religión mapuche, han de funcionar en lo cultural, educativo y cívico como puntos referenciales para cuantos se ocupen de estos compatriotas y, a la vez, servir cual brújula en el vaivén de los tiempos, teniendo siempre como norte el cumplimiento de las libertades y derechos naturales que demandan la protección de la vida, así como la realización del destino humano y ciudadano en todo grupo étnico. Y cuarto punto aquí. Justificación jurídica, política y educativa de esta conmemoración histórica mapuche. El ordenamiento jurídico del Estado de Chile no está hoy en su punto de perfección. En realidad, no hay ningún Estado en el mundo que haya llegado a ese punto. Claro está, un ordenamiento jurídico no puede ser aplastante o esclavizante, por lo mismo que es jurídico, esto es racional y ético. Hay algunos hechos notables que hacen la diferencia entre el pacto de 1641 y la actualidad. 1. Que fue tratado entre españoles y mapuches. 2. Que el territorio mapuche en ese tiempo no comprendía centros urbanos o ciudades, y los que habían como Angol, por estar poblados únicamente por españoles, debió despoblarse. 3. Que hoy este mismo territorio cuenta con muchas ciudades habitadas por poblaciones numerosas de no mapuches, mestizos y mapuches. 4. Que la población mapuche, como directos descendientes de aquellos mismos antiguos mapuches del año 1641, no es un cuento ni una ilusión, existe todavía, vive aún y con una fuerte conciencia de identidad étnica. 5. Que la territorialidad no es hoy por hoy lo único políticamente negociable, conversable y planificable, por lo que su imposibilidad práctica
de restitución territorial no puede usarse como excusa para desentenderse del destino humano y ciudadano de este sector. ¿Qué se hará con esta población mapuche de hoy? Su futuro dependerá tan solo de lo que un grupo político o una junta de juristas quiera y determine qué hacer con ella. ¿Acaso estará a merced de cualquier ideología que se imponga en el futuro de la patria? Algunas objeciones que se supone pudieran hacer ciertos órganos del Estado de Derecho, como son las municipalidades, con respecto a la conveniencia cívica de esta conmemoración histórica, tiene que ver con lo siguiente, que pudiera resultar contraria al principio constitucional unitario del país, que se trae a la memoria histórica de hecho del pasado que precisamente no prestigia a Chile, sobre todo lo de la pacificación de la Araucanía consumada en 1883 y que significó la incorporación del territorio mapuche a la República de Chile. Finalmente, que, por tanto, lo mejor sería simplemente echarlo todo al olvido. A esto último, la réplica es esta, comillas, ya se ha echado todo al olvido por más de un siglo la verdad de la historia mapuche, y esa conducta política nacional le ha costado al pueblo mapuche una gran falta de educación, una enorme tristeza por no conocerse a sí mismo al ignorar su historia y una inmensa pobreza. ¿Acaso algún ideólogo quisiera fortalecer esta conducta de olvido premeditado y estratégico en contra de sus propios compatriotas? Afortunadamente, la historia de Chile hoy respira nuevos ideales en concordancia con los tiempos actuales y las nuevas circunstancias que trae aparejadas con ellos. En efecto, esta conmemoración histórica mapuche cuenta en estos momentos con los siguientes respaldos del ordenamiento jurídico y la política nacional. Letra A. La Constitución Política del Estado que, comillas, asegura el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Artículo 19, número 1. Claro está, la discriminación por motivos de origen étnico constituye un acto inconstitucional, por cuanto su práctica deviene en quebrantamiento de la integridad psíquica de la persona. Letra B. La ley indígena número 19.253 que establece, comillas, el reconocimiento, respeto y protección de las culturas e idiomas indígenas, cierre comillas, lo cual crea las condiciones necesarias para, comillas, la promoción de las expresiones artísticas y culturales y la protección del patrimonio arquitectónico, arqueológico, cultural e histórico indígena. Artículo 28, letra F. Letra C. El proyecto de educación intercultural bilingüe que promueve el Ministerio de Educación de Chile, proyecto en el que, entre otras acciones, se inscribe el magíster en Educación Intercultural Bilingüe, actualmente en curso en la Universidad Católica de Temuco. Letra D. La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que establece el deber administrativo de promover el desarrollo local a que aspiran los ciudadanos de cada municipalidad y la obligación de atenderlos para dar solución a sus legítimos intereses y necesidades. Ciertamente, esta generación de mapuches y no mapuches chilenos es afortunada al contar hoy con un ordenamiento jurídico político como los señalados, lo cual da cuenta del ingreso a una verdadera cultura moderna, comillas, donde hay normas a que nuestros prójimos puedan recurrir.
donde hay principios de legalidad a que apelar, donde hay acatamiento de ciertas últimas posiciones intelectuales a que referirse en la disputa, entre paréntesis, José Ortega y Gasset. Lo que importa es que seamos realmente capaces de cumplir aquellos altos principios de una verdadera cultura, entre comillas. Esto es, de una sociedad civilizada que sabe privilegiar el diálogo fundado en argumentos consistentes, la conversación, el pacto o acuerdo, como nos lo enseñan los antiguos españoles y los antiguos mapuches, fundadoras de la actual historia de Chile. Punto quinto. Llamado a las municipalidades regionales para asumir el rol que le asigna la Ley Orgánica Constitucional en relación con los intereses de las organizaciones sociales de cada comuna. Por supuesto, las organizaciones mapuches con personalidad jurídica son organizaciones sociales válidas que deben ser atendidas por las municipalidades en sus legítimos intereses y necesidades. La asistencia a este encuentro anual mapuche puede también ponerse a la cuenta, entre otros, de tales intereses y necesidades. Es destacable que hay municipalidades que han considerado el Pacto de Quillen como parte de su presupuesto anual. El hecho es que parece evidente que las políticas de conducción y de desarrollo integral de la población mapuche actual han de gestarse y sostenerse desde las municipalidades, a partir de un conocimiento histórico formativo sujeto a las actuales circunstancias y a los tiempos distintos que son los nuestros. Queremos una patria en orden y en paz, para que nuestros hijos y nietos vayan a la escuela, al liceo, a la universidad y conquisten por sus esfuerzos personales el sagrado derecho a la felicidad en la vida, midiéndose en igualdad de oportunidades con sus demás compatriotas. Evidentemente, hoy el pueblo mapuche ya está en movimiento. Lo que importa es señalarle el mejor camino para la mejor construcción de su futuro. Futuro mejor al que tienen plenas libertades y derechos a pensarlo y soñarlo, conociendo su historia, conociéndose a sí mismos y conociendo la naturaleza de las cosas. Porque el Estado de Derecho que hoy rige a Chile y al mundo civilizado no es un instrumento técnico jurídico exclusivo de españoles o europeos, sino producto de la madurez humana de naciones antiguas capaces de crear un, comilla, sistemas de normas destinadas a regir la convivencia humana en orden al bien común, cierre comillas. Por tanto, el ciudadano chileno de origen mapuche, así como todo ciudadano de cualquier origen étnico, puede recurrir a él como algo propio y exigir de él el cumplimiento de las libertades y derechos fundamentales que garantiza. Programa Conmemoración Histórica Mapuche. Número 1. Solemne ceremonia religiosa ecuménica. Letra A. Millatún, con machis de Padre Las Casas y o Lautar. Letra B. Lecturas bíblicas en Mapudungun. Biblia Nuevo Testamento traducida a lengua autóctona. Letra C. Breve reflexión religiosa. Temas, comillas, la ciudadanía como concepto bíblico, jurídico y político, cierre comillas, o abro comillas. Regue, Molfén y Machi, una estructura religiosa universal
y la respuesta del Evangelio, cierre comillas. Número 2. Exposición histórica de los dos momentos cumbres. Letra A. Condiciones y personajes del Pacto de Quillen de 1641. Letra B. Los tiempos y circunstancias de la pacificación de la Araucanía, año 1883. Número 3. Espacio para consideraciones informativas, deliberativas, consultas de los asistentes al acto. Letra A. Información de la CONADI. Letra B. Registro de electores de consejeros mapuches en la CONADI. Y letra C. Autoevaluación de las organizaciones mapuche. Número 4. Tiempo de camaradería y colación. Letra A. Misagún. Comida según libre elección, iniciativa y o recursos locales. Letra B. Purún. Música y bailes mapuches. Letra C. Palín. Juegos a la choeca u otra recreación autóctona. Letra D. Hueupín. Oratoria en lengua mapuche. Y letra E. Artesanía. Es día festivo mapuche. Actividades posibles. Conmemoración histórica mapuche. Pacto Quillen 1641, pacificación 1883. Lugar: Quillen, Camino Lautaro Galvarino, 4 kilómetros aproximadamente desde la carretera, ingresando a la ciudad de Lautaro para el cruce de la carretera. Fecha 6 de enero de 2002, 09:30 horas. Inscripciones claves en futuro monumento histórico mapuche. Número 1. Lado este. Teología. Comillas. Lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Entre paréntesis, Jesús. Número 2. Lado norte. Antropología. Comillas. Factores externos determinantes de civilización. ¿Cuáles son estos? Tiempo de erradicación, ubicación geográfica, densidad de población. Número 3. Lado oeste, sociología o derecho. Comillas. No se puede amar a la patria y al mismo tiempo despreciar a los compatriotas. 4. Lado sur, historia. Comillas, mapuche. Primera nación independiente en América, cierre comillas. Desde el Pacto de Quillen, 6 de enero de 1641, hasta la pacificación de la Araucanía, consumada en 1883. Ahora, organizaciones mapuches asociadas. Comunidad Tipayán, Lautaro. Y de Padre Las Casas, Asociación Comunal Mapuche Pulonco, Folil Mapu, Comunidad Bíblica Mapuche, Radio Pelón 102.1 FM, en mínima cobertura. Documento número 2, enero de 2002. Terminamos con un cántico en esta exposición, titulado El Chen Ñipiel, que significa por la voluntad de Dios. Y luego El Chen Ñipiel Piel Meo, significa por la voluntad de Dios. Luego Fau Mongeleita Inmapu, eso sería la primera estrofa. Y sigue entonces su significado, dice, estamos viviendo aquí en nuestra tierra. Chau El Chen Ruf Ñimulen, porque Dios realmente existe. Muleyante Magun Mongen, existe el sol, la lluvia, la vida. Chau el chen que yumo ain, huechuam tain nordumu. Padre Dios, rogamos tu ayuda para que triunfen nuestros justos ideales. Y por supuesto, esta es la letra de una melodía.
vengamos a ver si entonamos la melodía correspondiente a la cultura mapuche. Dice así. El piel meu, el piel meu, fomon elein tain mapu, fomon elein tain mapu. El piel meu, el piel meu, fomon elein tain mapu, fomon elein tain mapu. La 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 la. Chawel chenruf nyumelen, chawel chenruf nyumelen, meleyantu mawon mongen, meleyantu mawon mongen. Chawel chenruf nyumelen, chawel chenruf nyumelen, meleyantu mawon mongen, meleyantu mawon mongen. Chawel chenge yumuain, chawel chenge yumuain. Wechu amtai nordungu, wechu amtai nordungu. Chawel chenke yumuain, chawel chenke yumuain. Wechu amtai nordungu, wechu amtai nordungu. La 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 la. Suenan los cultrones, las pifilcas y todos los demás. Sergio Liam Pimarín, coordinador de Educación Intercultural Bilingüe, Departamento de Educación Municipal, gestor y director de Radio Pelón, entre comillas, Luz, Claridad, coordinador, Acto Cívico, Mapuche, Municipalidades de Lautado, padre de las casas, concejal de este último. Documento publicado gracias al financiamiento aprobado por el Consejo Municipal de la Comuna de Padre Las Casas y a la señora alcaldesa, señora Rosa Oyarzún Guíñez. Muchas gracias por su amable atención.